Hoy día entonces tenemos un conversatorio que vamos a hablar un poquitito de los cuadros medios raros que pueden ser periféricos y pueden ser centrales, más centrales que periféricos, porque la vez pasada vimos periféricos, pero además poniendo en énfasis en cómo se deben examinar los pacientes y cómo se deben registrar los datos para que sean válidos después en una presentación. Además, ustedes habían quedado de tener algunas preguntas sobre movimientos oculares a la doctora. ¿Eso corre todavía o no? Para subir la clase de todos modos. ¿Alguien tenía Sí. dudas sobre movimientos oculares? Sí, yo tenía una duda. Ya, cuéntame, Natalia. Primero, tengo una duda. Quería preguntar algo sobre la rotación ocular, si es que es pura. Eso, recuerdo que en una clase lo pusieron como un movimiento ocular no nistágmico. Y ahí me quedó la duda de por qué. Ya, esa es la pregunta. Sí. A ver, Natalia. Nistagmus es un movimiento ocular fásico que tiene una fase lenta, que es vestibular, y una fase rápida, que es compensatoria visual, es una sácada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, 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 eso sí sé. Ahora como que creo que sé hacia dónde va. Ya. Por lo tanto, cualquier movimiento que no sea fásico, por ejemplo, que tenga solamente fase de seguimiento, como el nistagmus pendular, por definición no es nistagmus. Sin Sí. embargo, puede estar rotando el ojo. Ya, Puede estar entiendo. rotando, Ya, pero no es ya. nistagmus. Y esa pregunta es muy válida la que tú haces, porque nosotros muchas veces tenemos dudas y tenemos que agrandar las imágenes para ver, para buscar si este movimiento tiene saca o no. ¿Me entiendes? Para configurarnos dentro de un movimiento nistágmico. Ahora, puede tener solamente fase rápida y estamos frente a la sacadomanía, donde la más frecuente o podría ser el flate o el oxoclonos. Ahí tenemos pura fase rápida y también tenemos movimientos oculares. Entonces, nistagmus tiene que tener la fase lenta y la fase rápida. Eso puede ser horizontal puro, vertical puro u horizonto rotatorio. El horizonto rotatorio es porque hay una mezcla, una combinación de estímulo o de déficit de canal lateral y algún vertical. Entonces, la resultante va a ser horizonte rotatorio, ya sea para arriba o para abajo. Y no es el nistagmus rotatorio, no es sinónimo de central, porque en algunos libros aparece como central. Si tú tienes un daño del nervio vestibular superior que aferenta el canal lateral y el anterior, si tuviera un daño solamente el anterior, tendría un nistagmus vertical, ¿no es cierto? Vertical, disconjugado. Y si tuviera el lateral, tendría un horizontal. Este horizontal con el vertical me da una resultante vectorial rotatoria. ¿Me entiendes? Entonces, el rotatorio puede ser periférico central, puede ser un nistagmus, si hace esto, mira. Mira. Tiene una fase lenta y una rápida. Lenta, rápida. Un nistagmus. ¿De dónde viene ese nistagmus? Puede venir del oído periférico, puede venir del nervio, también periférico, o puede ser central, del tronco cerebral. ¿Cuál hace la diferencia? Las características. Todo lo que hemos hablado. ¿Qué más? ¿Te quedó claro, Natalia? No se te escucha. Sin audio. Estás sin audio. Sí, que entiendo. No lo había pensado como que era solo una fase eso cuando lo vi como rotatorio. Ya, gracias. Claro. Ya. ¿Quién más? Parece que estamos más o menos claros. Bueno,
les voy a mostrar dos casos clínicos que son muy interesantes y que enseñan mucho. Aquí hay mucha semiología otoneurológica. Partimos con el primero. ¿Dónde tengo esta opción? Conversatorio central. Aquí está. ¿A cómo estamos hoy día? ¿Quién me da la fecha hoy día? 22 de octubre. 22. ¿De cuándo este caso? Es de ayer. Si esto fuera pan, me quemaría las manos. Está saliendo del horno. No se ve, doctor. ¿Qué no se ve? Él está mostrando el caso, ¿no? Que no se ve. No. Se ve solo. Ah, ya. ¿Y ahí? ¿Ahí ven o no? No, vemos solo la carpeta de conversatorio central. A ver, un momentito. ¿Qué brujería hiciste? Este de ayer de la consulta. ¿De ayer, de su consulta de ayer? Sí. ¿De ¿Y ahora, verdad? chicos? Qué buena. ¿Cómo están ahí? Ahora sí. Ya. Esta es una señora de 47 años que llegó ayer después de haber viajado 24 horas en micro. Es importante eso. Cuando hablamos el día jueves de hidropesía, ¿no es cierto? Dijimos que la enfermedad de Menier la ubicamos acá y correspondía a un hidrops endolinfático primario del laberinto, del oído interno, pero que había un montón de cuadros que producían hidropesía y que no eran Menier, y unos tan parecidos al Menier que son como hermano o primo hermano o hermano gemelo, que es la migraña vestibular. Pero esto corresponde a un cuadro neurológico. Aquí nosotros en realidad es poco o nada, afortunadamente, lo que podemos hacer. El tratamiento lo hacen ustedes y el diagnóstico también. Bueno, fíjense que esta paciente es derivada por un neurólogo desde Calama. Llegó a este neurólogo que fue becado nuestro en neurocirugía y algo se acordaba de lo que habíamos conversado igual que ustedes. Pero esta paciente ya había dado vuelta por varios otorrinos porque llevaba, esta es la historia. Desde hace 1 año y medio comienza con vértigos rotatorios, espontáneos, de 15 minutos hasta varias horas de duración. O sea, el perfil temporal es de horas, de minutos a horas. O sea, se nos escapa aquí en forma grosera, pensando así, se nos escapa el postural y se nos escapa la neuronitis vestibular. Sin hipoacusia, sin fluctuaciones auditivas. En ningún momento del año y medio que lo están controlando, nunca le encontraron, o ella por lo menos dice que no tuvo fluctuación auditiva. Pero ella narra un tinnitus en el oído izquierdo. Aquí estamos recién llegando a la parte de oído, aparte de los vértigos. Entonces podría tener una lesión cócleo-vestibular izquierda. El año 2020 yo le dije que había una tendencia de 4 otorrinos, 3 colocan corticoide intratimpánico, incluyendo el becado que tengo aquí al lado. Entonces, el 2020 le colocan 3 dosis de corticoide intratimpánico en el oído izquierdo, solamente por esto. Esto es una punción en el oído medio, se atraviesa el tímpano y se dejan una micrones o miligramos de corticoide ahí. Y que haga el milagro. El 2021, 2020, por crisis episódica, de nuevo estamos, crisis episódica, con vértigos y con tinnitus, o sea, esto nos enfoca hacia una enfermedad de Menier,
le colocan nuevamente 3 dosis de corticoide intratimpánico en el oído izquierdo. Estos son los antecedentes y exámenes. La paciente que tiene 47 años, ese dato también es importante, siempre importante los datos, las fechas, todo eso. Fue migrañosa hasta hace 5 años, o sea, hasta los 42 años. La paciente todavía tiene ciclos menstruales, pero probablemente son anovulatorios. Hoy tiene 46 años. 46, 47, me equivoqué. 47. Hoy tiene 47. Traía ya una resonancia que le hicieron en mayo de este año, de encéfalo, que trae un tremendo informe, pero lo importante para mí es laberinto membranoso de señal y morfología normal. Resto del examen normal, o sea, no tiene nada hacia adentro. Y hacia afuera puede ser perfectamente una lesión hidrópica del oído, como una enfermedad de Meniere. Pero trae 3 exámenes de octavo par hechos sin BNG, que son normales. Llama la atención que dentro de estos exámenes, el último lo van a ver ustedes, hay una descripción de un nistagmo posicional de canal posterior derecho. Es lo único anormal que se encuentra. Y frente a eso le hicieron una maniobra de reposición. Tiene 3 exámenes aquí, le anoté la audiometría del primero y el tercero. El primero fue hecho en abril de este año. Aquí está la audición absolutamente normal. Se estaba pensando en una hidropesía del oído izquierdo. Pasó medio año y ya la paciente había tenido varios episodios, ya debería tener algo en el oído izquierdo o en el derecho. Y no lo tiene. Las audiometrías están exactamente igual. Esta es de 9 de 10, reciente. Hace 10 días atrás, 12 días atrás. Y este es un examen que se llama impedanciometría, en que miden los reflejos acústicos, ipsilateral, contralateral. Esto está absolutamente normal y viene a refrendar la audición normal. Pero en este último examen que le hicieron en septiembre, y yo lo puse acá, dice nistagmo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior derecho, del oído derecho. Se realizan maniobras de reposición. Y las pruebas vestibulares, aunque dice ahí hipoexcitabilidad vestibular oído izquierdo, a mí ni siquiera me parece una hipoexcitabilidad. Aquí podría ser 1, ¿no es cierto? 1. Pero esto no tiene mucho valor. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿De qué estamos hablando? La paciente viajó 24 horas en bus desde Calama a Santiago a escuchar la opinión de un especialista. ¿Qué les parece como diagnóstico? Podría ser quizá una migraña vestibular en el periodo de equivalencia. Sí, yo igual pienso en migraña vestibular, que empezó con su migraña y que después quedó con su vértigo posterior. ¿Y por qué quedó con su vértigo y no sigue la migraña? Porque la evolución en general es como la evolución natural en general aparece así como que aparecen episodios de migraña aislados y después posteriormente evoluciona con el trastorno vestibular. Claro. Y yo le dije además que esta migraña, sobre todo en la mujer, está escrito en el hombre también, ¿eh? Está escrito un climaterio masculino, pero en la mujer es más evidente. En la mujer, terminado su periodo de regla, en fin, probablemente ella me dice, no, si yo todavía tengo menstruación, pero probablemente son ciclos anovulatorios. Me dice que ya las migrañas se han retirado, pero sigue con estos vértigos, que son muy vértigos de Meniere. Se fue con 6 inyecciones del tímpano. ¿Y cómo lo tratarían ustedes esto? Como migraña, con tratamiento profiláctico, quizás con propanolol, puede ser manejo con flunarizina, amitriptilina, dependiendo, y
Y el manejo como de la crisis. Se había sentido mejor porque el neurólogo que lo vio le dejó amitriptilina. Pero este es mi diagnóstico. Equivalente migrañoso. Lo que estaba diciendo Carlos. Es un cuadro que viene asociado al problema migrañoso, que da vértigo y que después la migraña se retira y sigue el vértigo, equivalente migrañoso. Entonces yo le pongo aquí, porque así lo envié, migraña vestibular, actualmente sin migraña. ORL normal. Tratamiento, lo que hago yo, flunaricina, lo dejo por 3 meses, posteriormente suspenderla, ver qué es lo que pasa, porque habitualmente a veces como que queda un efecto residual de que pasan los síntomas. Observación, y si recibían los síntomas, indicar topiramato o cualquier tratamiento de migraña que maneje el neurólogo. Quizá la droga de segunda elección sería el topiramato, pero bueno, eso ya, como es un cuadro neurológico, lo manejan ustedes. Pero ahí tienen un caso con un tremendo sacrificio, ese mismo, y me dijo, me enviaron porque ustedes tienen máquinas mejores en Santiago. En realidad no era cuestión de máquina, era de conocer el cuadro clínico. Bueno, ¿algún comentario eso? No, por mí. Ya. Nos vamos a otro cuadro. ¿Ah? Ahí. Ahí ya. Fíjense que este otro caso clínico muy interesante, en que aquí estamos mezclados, yo les traje esto porque aquí estamos mezclados otorrinos con neurólogos. Esta es una paciente mujer de 52 años, vista el 11 de julio del 2021, primero en el CEFAM, por un cuadro de vértigo de 5 días de evolución, sin gatillante claro ni otros síntomas asociados. Se hace un diagnóstico de neuritis vestibular, no se sabe de qué lado, y no sé por qué lo hicieron también, y lo dejan con tratamiento de difeniol con control en 7 días, lo envían a otorrino, pero ese mismo día es visto en urgencia al Hospital El Salvador, persiste sintomatología, evaluado por medicina interna, le solicitan un ataque de cerebro. La verdad que no sé para qué le pidieron un ataque, probablemente pensaron en un accidente vascular, pero no sé, uno siempre cuando pide un examen tiene que saber por qué lo pide. 11 del 7, 7, 8 días después es visto por otorrino, acá en El Salvador. Y dejan consignado que la paciente presenta un cuadro de vértigo súbito, con náusea y vómitos. O sea, esto ya dentro del esquema ese de las 3 mesetas, de las 3 cumbres, caemos en un cuadro agudo, no en un cuadro episódico como el que acabamos de ver. Entonces, cuadro de vértigo súbito con náusea y vómitos. Cefalea frontal, 10 de 10, con parestesia hemifacial y hemilingual derecha. Esto ya es como una banderita roja. Parestesia hemifacial y hemilingual derecha. Leve ataxia de la marcha y tiene una sordera del oído derecho. Entonces tenemos vértigo con sordera. De nuevo nos lleva al oído interno del lado derecho. Pero los colegas que lo vieron en El Salvador, en otorrino, le encontraron un nistagmus bidireccional. Cuando encontramos un nistagmus bidireccional, eso es central, aunque se nos venga el mundo encima. Bidireccional en el momento. Nunca pensar que un bidireccional puede ser periférico, a pesar de que dentro del estudio el nistagmus bidireccional dice que disminuye con la fijación. Porque yo le dije que el nistagmus
central aumenta con la fijación. Entonces aquí tenemos una dicotomía entre lo que estamos viendo que es central y unas características que es periférico. Entre los dos me quedo con esto, nistagmus bidireccional. Y le hicieron un examen, un VIGIT, que lo vamos a ver después. El VIGIT es un video del Head Impulse Test. Además le encontraron una dismetría, una diaococinesia y una ligera asimetría facial derecha. Diagnóstico, en ese momento ellos lo vieron, dijeron lesión cócleo-vestibular derecha central. Buen diagnóstico. Y lo enviaron a urgencia al Hospital del Salvador. ¿Por qué? Porque ahí lo iban a ver los neurólogos y lo iban a hospitalizar y pedirle examen. Entonces aquí tenemos la paciente, esto en otorrino, cuando la están examinando 8 días después. El examen lo vamos a mostrar en 2 tandas, esto es directo y el otro ya con lentes de la videonistagmografía. Siempre les dije antes, cuando quieran filmar un nistagmo, traten de que el paciente se apoye sobre un escritorio, que ponga el mentón sobre una base para que no se mueva la cabeza. Este movimiento de la cabeza le quita sensibilidad a los movimientos del ojo, más todavía cuando se aleja o se acerca. Y aquí estamos pensando en una lesión del lado derecho, tenemos un nistagmus que va al lado izquierdo. Por lo tanto, estamos bien. Y sin embargo, aquí también tenemos batida a la derecha. ¿Se fijan? O sea, tenemos un nistagmus bidireccional. Ya con esto hay que deslindar responsabilidades. Esto no es periférico, esto es neurológico, más todas las banderas rojas. Aquí está bien, ¿eh? Un nistagmus hacia los 2 lados. ¿Lo vieron eso? ¿Podría repetirlo, porfa? Para ver el de la derecha. La lesión es derecha, cócleo-vestibular derecha. Ahí está mirando al centro y ya tiene un nistagmo a la izquierda, ahí, en la mirada al centro, la posición primaria de la mirada. Desgraciadamente ahí se aleja porque ahí va a la izquierda, con mayor razón. Y ahora vamos a ir a la derecha. ¿Lo ven? Sí, ahora me quedo clarito. Entonces, esto es un nistagmus bidireccional y esto es central. Así como lo veo yo me lo saco encima a los neurólogos, que ellos sigan en esto. Este es el mismo, ¿no? Entonces aquí quisieron ver si este nistagmo en realidad comandaba con la fijación. Esta es la videonistagmografía. Aquí el paciente tiene los ojos tapados por una mascarilla, por eso que la pupila es tan grande, en oscuridad, y después se lo sacan para ver la fijación. Aquí no tiene fijación, pero... Muy bien hecho. Mire suavemente a la izquierda, con los ojitos. Mire hacia la izquierda suya. Eso, perfecto. Ahí mira, muy bien. Eso es, sigue mirando ahí. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Mire más a la izquierda ahora. Más a la izquierda, hacia donde estoy yo. Eso, perfecto. Muy bien. Veamos qué pasa si sacamos la tapa, ¿ya? Mantenga los ojitos bien grandes nomás. Bien abierto, bien abierto. Bien abierto. Eso. Ok, ahí sacamos la tapita. Ahí se achican un poco la... Y se achicó el nistagmo, como para pensar en un periférico. Y Pero, ahora, tapa otra vez. chiquitito, porque está fijando. Eso es. Ya. Y no lo hizo mirar a la derecha. Pero ya lo vieron en el otro. Bueno, estos son
Vean cómo descompone el movimiento. Aquí ya está hospitalizada, está con una vía ahí, y la traen a control. Examen cerebeloso. Yo lo encuentro bastante bien, ¿no? En esta parte, un poquitito descomponida. Como más lento quizás. Sí, ¿cierto? el lentecido. Y esto no sé por qué lo filmaron, pero aquí se pierde mucho. Porque quizás el parpadeo en el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Ahí se muestra un pequeño lago tal, me parece. Ahí. Sí. Claro, tiene una mínima, parece. Sí. ¿Quién se quiere tirar a la piscina aquí? Ahí está la audiometría. La audiometría muestra una audición del lado izquierdo absolutamente normal y el lado derecho no tiene audición. Y lo importante es que el tecnólogo dice, nictamo espontáneo positivo grado 2 a izquierda, lo que vieron ustedes, que se atenúa con la luz y la fijación. Con esto yo digo que es periférico. ¿Mm? ¿Te fijas el error? Entonces uno puede dejarse inducir por esto. Es periférico, no era periférico. Y aquí está el VIGID. Y en el VIGID, que es una prueba vestibular de alta frecuencia, 2, 3, 4 Hz, vemos que el lado derecho no responde. Es como un daño periférico, porque si no tuviera daño periférico, este lado debería responder así. Pero no responde y además trata de llenar esta disminución de la ganancia, estas sacadas over. Cover, cubierta, sí. Cover. Y aquí tenemos esto que ya es más o menos tardío, pueden haber sacadas over aquí, over, junto con pestañeo y con nistagmo espontáneo. El lado izquierdo está bastante normal, tiene una imagen especular. Entonces, hay un daño vestibular, probablemente periférico. Pero hay que pensar en una cosa, que el nervio, este daño puede estar ubicado en el laberinto vestibular. Se puede haber echado a perder el canal lateral y al mover la cabeza para un lado no le da al canal para hacer el bor. Entonces se queda ahí y lo trae de vuelta a los ojos, los traen esta saca. También puede ser un daño en el nervio vestibular. Y en el nervio vestibular, como una neuritis vestibular, acuérdense que el nervio se mete para adentro viaja por el tronco. Y los núcleos vestibulares están aledaños al piso del cuarto ventrículo, al lado del facial. Por lo tanto, tiene un recorrido periférico dentro del tronco, para que vayan explicándose esto. ¿Alguien quiere? Acuérdense que nosotros con todos estos exámenes hacemos diagnósticos funcionales de lesiones vestibulares periféricas y central. No hacemos diagnósticos etiológicos. Podemos orientar hacia dónde ir a buscar la posible causa. En este caso, yo me inclino para buscarla en el tronco cerebral y no en el oído. Y quizás podría ser como
como un síndrome de ángulo pontocerebeloso en este caso, quizás. Podría ser un síndrome de ángulo pontocerebeloso, porque es cócleo-vestibular. Pero, ¿este examen lo conocen o no? No sé cuál es eso. Este examen, estos son las emisiones otoacústicas. ¿Lo han escuchado nombrar? Ah, sí, nunca había visto este gráfico. Claro. La emisión otoacústica, esa la descubrió un señor Kemp en el 1974, 75 por ahí, que era un investigador y hacía lo mismo que hago yo cuando me pica los oídos. ¿Ah? Yo me rasco con esta llavecita así. Pero él se rascó con un micrófono. ¿Ah? Encontró aquí, está en su oficina, y de repente vio que el micrófono estaba prendido y hay una pantalla y la pantalla empezó a hacer así. Es verdad. ¿Eso es verdad? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Entonces dijo, ¿y qué es lo que pasa aquí? Entonces se puso el micrófono con mucho cuidado para adentro y empezó a registrar el sonido que tenemos todos nosotros, que es dado por las células ciliadas externas. Entonces este examen me muestra integridad coclear en base a los movimientos de las células ciliadas externas, que son células que tienen fibras motoras, son contráctiles. Las células ciliadas internas son las sensoriales propiamente tal. Estas otras también son sensoriales, pero para dar los reflejos. Las otras son sensoriales para dar la información auditiva hacia arriba. Entonces, el color rojo es el lado derecho y este es el oído enfermo. Resulta que tiene células ciliadas del oído interno normales. Por lo tanto, la cóclea periférica está normal. Sin embargo, la paciente no escucha, está sorda. Por lo tanto, hay dos sorderas importantes que averiguar. Una en la hipoacusia sensorial del órgano de Corti, que aquí no la tiene, y la otra la hipoacusia neural, que es la transmisión de la información de la cóclea hacia adentro, y que aquí la tiene el paciente, porque el paciente tiene una sordera. ¿De dónde viene esa sordera? Bueno, la cóclea está bien. Ese es punto uno. Punto dos. Se han hecho experimentos en conejos. En la Universidad de Texas, yo tengo la referencia por ahí, en que a estos pobres conejos se le apretaba la arteria auditiva interna, o la AICA, la auditiva interna es muy difícil, pero la auditiva interna nace la AICA, y se tomaba el tiempo necesario para que las emisiones otoacústicas desaparecieran. Por lo tanto, estas son muy sensibles a la compresión, a la anoxia. Y más o menos en 1 o 2 minutos de compresión ya desaparecían las emisiones. Aquí no están desapareciendo, por lo tanto, este cuadro, que pudiera ser un cuadro vascular cócleo-vestibular, este solo examen me está infiriendo que no debería ser vascular. Y este lado izquierdo que no nos compete porque está normal, y ahí tienen las emisiones normal, tan normal como la del lado derecho. Este es un screening que se le hacía y se le hace todavía a los recién nacidos en las maternidades para ver si escuchan o no escuchan. La verdad que si yo tengo un niño que le hacen las emisiones otoacústicas y me salen normales, esto se llama que pasan, en estricto rigor yo tengo que decir el niño tiene cócleas normales, ¿no es cierto? Para complementar esto con la audición, por lo menos debería ser la audición otoacústica, emisión otoacústica con un potencial evocado auditivo. Hoy día la mayoría de las maternidades ya ha dejado de hacer esto y hacen solamente potenciales auditivos flash. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí están viendo todo. Y fíjense que esta paciente empieza con el problema en julio. Y por casualidad nos encontramos con una resonancia de mayo, aquí.
Entonces entramos a averiguar por qué esta paciente tenía una resonancia en mayo. Y esta resonancia está normal. ¿Ah? Aquí tienen ustedes un T1 con gadolinio, se tiñe, aquí está la arteria, el tronco basilar, el cuarto ventrículo, el nódulo, esta es la zona de los ángulos del oído, ahí está el conducto, aquí está el conducto al otro lado, están los órganos periféricos, y acá tenemos un flare que es un T2 especial, ¿no es cierto?, para ver si tenemos alguna lesión. Aquí está el cuarto ventrículo, aquí están los colículos del facial, y esta es la dirección que llevan los nervios vestibulares, que va a llegar aquí. Aquí están los núcleos vestibulares, en la zona del pedúnculo cereroso medio, pedúnculo cereroso inferior, y a esta paciente le pidieron esta resonancia porque tenía una neuralgia del trigémino. En realidad, la neuralgia del trigémino no dio una manifestación en la resonancia. Pero esto es lo bonito, aquí tenemos un control previo. ¿Sabéis que tenemos un control? Ya. Porque ahora van a ver otra cosa. Esto es del 30 del 7, que corresponde a la época en que la paciente hizo crisis, y esta es del 21 al 7. ¿Por qué el 21 al 7 y el 30 al 7? Porque el 21 al 7 se encontró esta lesión. Esta lesión que captaba un poco de gadolinio. Este es con gadolinio, un T1 con gadolinio, aquí. Pero no era clara. Y la del 30 al 7 se le pidió y se encontró esto en el T2, flare, una lesión con gran edema que va desde los núcleos vestibulares ahí hasta la emergencia de los nervios acá. Y esto es lo que me está dando toda la lesión. Entonces el problema es si esto es vascular o es de demyelinación. Radiológicamente, las lesiones vasculares generalmente van al revés, van en la periferia, porque aquí vienen los vasos que alimentan hacia adentro. Pero aquí la lesión mayor está acá, ventricular. Y estas lesiones periventriculares, sobre todo ortogonales, perpendicular al plano, es mucha la sospecha de que si hubiese sido una lesión vascular, habría captado mucho más. Aquí no hay nada. Y este es el control, el 24 del 8. El 24 del 8 de esta lesión, que era del 30 del 7 al 24 del 8, o sea, casi un mes después, se nota para el flare, este es un flare también, una lesión un poco más limitada, pero fíjense el trayecto de los nervios. Aquí los nervios tienen mielina central. Y está tomando toda esta parte hasta llegar al cuarto ventrículo. Y de nuevo, el 24 del 8, un T1 con gadolinio no muestra que se impregne con gadolinio. No es una lesión ni tumoral ni vascular. Es una lesión desmielinizante. Y aquí tenemos la imagen del 24 del 8 y del 30 del 7 y la 24 del 8, una comparación que yo diría que están iguales. ¿Por qué se le hicieron dos seguidas? Porque después que tuvimos el diagnóstico de una probable lesión desmielinizante, se le hizo una resonancia de cuerpo entero buscando en la columna también foco, y no se encontró otro foco ni en el cerebro, ni en el encéfalo, ni en el cerebelo, ni en médula espinal. La paciente está bien y está en control. Pero vean cómo esto me dio. A ver, volvamos atrás. Aquí. Aquí. Me dio una lesión vestibular, ahí están los núcleos vestibulares. No sé si es por compromiso vestibular o por el nervio. Y el nervio, aunque esté dentro del tronco intraaxial, es nervio periférico, hasta que llega acá. Y por eso es que me sale un vigit periférico. Y sin embargo, esto está normal. Esto está normal. Me dio una paresia del facial
porque el nervio facial va dando la vuelta aquí en la eminencia arteria para salir también acá. No lo comprometió, pero está por lo menos edematizado. Y la parte coclear, que está acá, ojalá se recupere, pero probablemente la parte coclear esté afectada y en cuanto al nervio, y no sabemos qué recuperación. Esta paciente está, como dicen en la tele, noticia en desarrollo. ¿Ah? Pero toda esa sintomatología, que es una mezcla, pero sí lo que más mandó fue el nistagmo bidireccional para pensar en central, a uno lo debe llevar en este trayecto. El problema de otorrino no termina aquí, con la entrada aparente, termina acá. Y esos son los cuadros centrales que se pueden confundir con los cuadros periféricos. No sé si la doctora les va a decir algo ahora. ¿Qué es lo que habían preguntado? No, si ya respondió lo que habían preguntado de oculomotilidad. ¿Ah, sí? Sí. Tuvieron buenos los casos. Interesante. Claro. O sea, no vamos a presentar casos típicos que ustedes los conocen, lo vieron en la escuela, ¿no es cierto? De cuando pasaron por otorrino, una lesión periférica, una neuronitis. Sino que esto que tienen que tenerlo presente. Cuando ustedes vean un nistagmus bidireccional, es central. Y ahí se plantan ahí y le dicen a quien esté de urgencia, véanlo porque este paciente podría estar haciendo un accidente vascular, podría estar, más sobre todo cuando es súbito. Niño y adulto. ¿Eh? ¿Qué más? No quedan todavía una clasecita con ustedes. Ahí vamos a ir hablando algo más y junten preguntas, pues pregunten y si se la podemos responder mejor todavía. No sé si quieren preguntarle algo a la doctora de movimientos oculares antes que nos vayamos. No por lo menos. Me quedó claro la vez anterior que pregunté. Nos están echando aquí. No, le podía preguntar, doctor, a lo mejor el primer caso, que el primer caso que mostró la hipoacusia prácticamente, o sea, si como al no tener hipoacusia prácticamente descartaría como la patología de Meniere en el primer caso. Ah, sí. Bueno, los Meniere, acuérdense de la clasificación que nosotros manejamos, puede ser monosintomática. Por ejemplo, la paciente se quejaba de vértigo. ¿Ah? De eso se quejaba. Y la audiometría, la primera, salió normal. Pero en el transcurso de 8 o 10 meses, el Meniere está ahí presente y en algún momento tiene que haber una caída de la audición. Aunque sea monosintomática vestibular, que no aparezca en la parte coclear. Pero en el transcurso del tiempo sí debe aparecer. La paciente tiene 3 audiometrías, las 3 absolutamente normal. Entonces eso ya orienta a una enfermedad de Meniere, pero hay que escarmenar un poquitito por el lado de la migraña, porque la migraña no produce un daño periférico como la enfermedad de Meniere, porque la enfermedad de Meniere es una patología periférica. Entonces cuando se vean así, enfrentados a un cuadro así como tipo Meniere, pidan la audiometría, por lo menos audiometría, y pídanle una audiometría en 2 meses más, 3 meses más, y si las cosas van igual, probablemente no es una enfermedad de Meniere, sino que es una migraña vestibular. Dentro del año de evolución de una sospecha de enfermedad de Meniere, si no cae la audición, si persiste una audición normal, no es enfermedad de Meniere. Ahora sí me quedó mucho más claro. Muy bien. ¿Alguien más? Y de hecho, fíjense que esta paciente está tratada por otorrino, incluso con tratamiento invasivo. Y de repente fue donde este neurólogo, y este neurólogo es amigo mío, así como son ustedes que me han escuchado, y la mandó por si acaso. ¿Por qué? Porque yo creo que el neurólogo tenía la película clara,
pero quiso de todas maneras obtener alguna información. Y de hecho ya la tenía, le dejó amitriptilina. ¿Mm? Muy bien. ¿Algo más? Bueno, que pasen un buen fin de semana. No me diga que van a estudiar porque ninguno va a estudiar. Y nos vemos la otra semana. Igual usted, Doc, Ya, que pase buen fin de semana. Gracias. Chao. Gracias, doctor. Chao. Gracias. Chao. Chao.